La realidad social puede ser todo esto, pero también no solo es todo lo que podemos ver aquí, sino también los factores que no vemos, sin embargo, nos afectan. Por ejemplo, la economía, la situación cultural, social, política, y que podemos estudiar desde lugares como estos, como la universidad. Y bien, para poder entender la realidad social que nos rodea, es importante tener en cuenta que debemos seguir un proceso metodológico. Este proceso metodológico puede ser a través del método científico, una serie de etapas y procesos para poder llegar a una conclusión o a una tesis que podemos afirmar, o en la cual en su caso podemos hacer deducciones, o en su caso poder seguir una investigación más amplia, o también hacer unas hipótesis y rechazarla y quizás cambiarla y trabajar en una investigación más amplia que nos permita ahondar en los temas que nos rodean, ya sean en política, en economía, en la sociología, en la cultura o en lo que nos rodea como ciudadanos. Además de que esos procesos, pues del método científico, nos van a ayudar a entender los datos cualitativos y cuantitativos de lo que nos rodea y de lo que nos afecta. Quienes estudian la realidad social y algunos grupos interesados en conocer justamente la realidad social, pues son las ciencias sociales, que son un grupo de disciplinas que examinan todos estos hechos relacionados con la realidad social. Entre ellas podemos distinguir a la economía, la sociología, la ciencia política, la antropología, la geografía o la historia, que estudian los patrones de comportamiento de individuos y grupos sociales en determinados contextos histórico-espaciales. Y bien, cuestionemos cómo lo hace. Los resultados se pueden remitir a su origen, que son a través de la ciencia y sus métodos, y recordemos que la ciencia presupone basándose en axiomas. ¿Cuáles son esos axiomas? Son tres muy importantes: los hechos, la teoría y la ciencia. Y aquí encontramos al método científico, donde se nos dice que la ciencia es un conocimiento basado en pruebas y evidencias que tiene como objeto el explicar de forma inequívoca cómo se estructura y cómo funciona el mundo. Utiliza métodos empíricos y lógicos para la observación sistemática de fenómenos derivados del mundo natural con el objetivo de entenderlos y por consiguiente explicarlos a través de una teoría en la que pues englobamos y terminamos sintetizándola en el método científico. Históricamente, nosotros los seres humanos hemos desarrollado técnicas, innovaciones, herramientas y métodos para poder entender lo que nos rodea. Para ello hemos echado mano de las ciencias naturales que nos han ayudado a entender el contexto natural que nos rodea, por ejemplo, de las plantas, de los animales y de nuestra misma evolución, o también de las ciencias sociales, como por ejemplo la política, la economía, la antropología o la sociología, para entender los fenómenos en los cuales nosotros como actores sociales nos desarrollamos individualmente y también en manera colectiva con los grupos sociales, y cómo esas relaciones intervienen en todos los ámbitos de la sociedad. Para ello es importante reflexionar y seguir aprendiendo de todo lo que nos rodea a través de los métodos y de las herramientas. Por ejemplo, el método científico, que ha sido un método y que ocupa procesos muy importantes para poder entender nuestra sociedad, y justamente aplicando sus procesos para justificar, para verificar, para analizar. Pero recordemos que también la verdad es cambiante y que lo que hoy descubramos mañana puede ser cambiado por quizás otras teorías, por otras ciencias o por también por otros estudios y análisis. Pues eso sería todo por este video y yo les agradezco muchísimo. Hasta luego.